¿Qué significa caminar juntos? Y hay que cargarlo de contenido, porque hoy, como estamos en proceso sinodal, continuamente escuchamos sinodalidad, caminar juntos, sinodalidad, caminar juntos, pero ¿qué es caminar juntos? Me enseñaron que hay que ser muy agradecida en la vida, esto viene de cuna, y una forma de agradecer es el hacer memoria. Y realmente que pensando este tema, pasó por mi cabeza cómo la vida conciliar, sinodal, colegial de nuestra iglesia tiene una larga historia, y América Latina lo ha vivido intensamente este recorrido sinodal desde mucho tiempo atrás. Si me permiten un segundito, vamos a compartir entonces esta memoria agradecida, este hacer memoria. En los últimos tiempos hemos acogido con mucha fuerza la presencia del Espíritu, que siempre rejuvenece el rostro de la Iglesia mediante procesos sinodales significativos. Y este camino viene intensificándose desde 1955 con la celebración de la primera Conferencia General del Episcopado de Río de Janeiro, la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano, posteriormente nace la CLAR. Ambos son organismos de comunión, de coordinación de servicios, sea a los obispos como a la misma vida religiosa del continente. Y también destacamos en este proceso la celebración de estas conferencias episcopales de nuestros pastores. Destacamos la asamblea celebrada en Medellín en el 1968, la de Puebla en el 79, Santo Domingo en el 92, Aparecida en el 2007, con la invitación a ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que en él nuestros pueblos tengan vida, clave que se retomó en la celebración de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, celebrada en México en el 2021, una asamblea muy reciente. En 2019, el Papa Francisco sugirió preparar una primera asamblea eclesial de América Latina y del Caribe, insistiendo en que no fuera solo una reunión episcopal, sino realmente una reunión de todo el santo pueblo fiel de Dios, como gusta llamarlo, que camina, que reza, que habla, que piensa, que discute y busca su voluntad. Fíjense cuántos verbos nos acompañan en este sueño, en este pedido de Francisco que se hizo realidad en nuestro continente. Un pueblo de Dios que se reúne, no solo los obispos, un pueblo en comunión con sus pastores, para caminar juntos, ese es el desafío, rezar, dejarnos llevar por la luz del Espíritu, hablar, compartir, poner palabra, pensar, y si hablamos alguien tiene que escuchar, por cierto, discutir y buscar juntos, no solos, su voluntad. La celebración de esta asamblea, como bien les dije, fue en el 2021. Y esta experiencia fue llamada inédita, fruto del desborde del Espíritu, un concepto que Francisco utiliza, que lo ha hecho manifiesto en el Sínodo para la Amazonía, en el contexto de la asamblea. Estuve ahí presente y percibí la densidad de lo que él nos quería decir, desborde del Espíritu, ir más allá de lo que podemos intuir o de lo que estamos acostumbrados a hacer, de nuestros estancos modos de conducirnos. Y esto se realizó, esta asamblea se realizó en medio de la crisis de la pandemia. Y a término se elaboró un texto cuyo título, creo que algunos de ustedes lo pueden haber tenido a mano, fue hacia un texto al alcance, titulado Hacia una iglesia sinodal en salida hacia las periferias. Reflexiones y propuestas pastorales
a partir de la primera asamblea eclesial de América Latina y del Caribe. Ya el título nos da a entender el corazón de la sinodalidad, no quedarnos solo autorreferenciándonos desde el centro de nuestra reflexión, sino llegar a las periferias, traer de las periferias la reflexión, llegar a las periferias un movimiento misionero continuo para que todos tengan lugar y todos tengan palabra en esta mesa, la que se nos permite estar hoy construyendo este espacio de sinodalidad. Sobre un total de 41 desafíos que surgieron en esa asamblea, que fueron emergentes de un largo proceso de discernimiento, la asamblea va a priorizar 12 desafíos en respuesta a la realidad. Y quisiera que visualizáramos al menos los resaltados en color amarillo flúor, por donde la asamblea quiso ir gracias a la práctica de la escucha del santo pueblo fiel de Dios, de las periferias geográficas y existenciales, del discernimiento efectuado en el tiempo y en el contexto de una asamblea de formato híbrido, presencial, virtual. Primeramente, uno de esos desafíos prioritarios fue el mundo de los jóvenes. Reconocer el protagonismo, valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad. Acompañar a las víctimas, un tema muy fuerte en la iglesia y en la sociedad todo, de las injusticias sociales y eclesiales, pero no solo acompañarlas, que haya también procesos de reparación. Impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, en las diversas instancias de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial, pasos que la iglesia va dando. Todavía queda mucho más por delante, pero que ha habido muestras realmente de la presencia de la mujer en el contexto de camino eclesial en comunión con nuestros pastores. Impulsar, promover y defender la dignidad de la vida y de la persona, desde su concepción hasta la muerte natural. Incrementar, es como un llamado, un pedido, la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. Si no nos formamos en sinodalidad, no vamos a poder erradicar de lo que el mismo pueblo a veces pone sobre la mesa, como diciendo, así no podemos construir una iglesia de comunión desde parámetros clericalistas. Promover la participación de los laicos en diversos espacios, escuchar o seguir escuchando el clamor de los pobres, excluidos y descartados. Reformar, fue un pedido muy grande en la asamblea, los itinerarios formativos de los seminarios, incluyendo algunos temas que ponen a los futuros presbíteros en una relación estrecha con toda la realidad. Y que en esos itinerarios formativos también esté la voz de la mujer, de otros profesionales, etc. Renovar a la luz de la palabra de Dios y el Vaticano II, nuestro concepto y experiencia de iglesia, pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, nuevamente que evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral. Reafirmar y dar prioridad a la ecología integral en nuestras comunidades, trayendo aquellos 4 sueños de Amazonía. Propiciar el encuentro personal con Jesús, encarnado en la realidad, lo cual va a fortalecer una espiritualidad también encarnada, tan necesaria hoy en la práctica de nuestro ser caminantes, y acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la tierra, de la vida y de las culturas. 12 prioridades dentro de un contexto de 41, o sea que todo nos ayuda a pensar cómo direccionar nuestra pastoral, nuestro modo de estar con nuestro pueblo, nuestra gente, teniendo estos emergentes para poder realmente realizar una tarea evangelizadora
misionera como se requiere en este tiempo y siempre. Pero además, se han vivido otros procesos sinodales que son buenos traerlo a esta mesa de la reflexión, de distinta dimensión y envergadura, que nos enseñan a caminar juntos y que es fruto del Espíritu. Se realizó la renovación y reestructuración del CELAM con un estilo más sinodal, no tan episcopal. Se celebró la Asamblea del Sínodo para la región amazónica, una asamblea que dio que hablar y una asamblea que nos enseñó que la periferia puede traer voz al centro, que no siempre la voz debe salir del centro. Se creó la Conferencia Eclesial para la Amazonía, amasada ya en el contexto del Sínodo para la Amazonía, la SEAMA, y Conferencia Eclesial, no episcopal, y se conformaron varias redes eclesiales. Estamos aprendiendo a trabajar en redes con otros, fortaleciendo la práctica en comunión con otros que también están aportando lo mejor de sí. En este caso, unas redes que tienen gran importancia, que tienen que ver con el cuidado de la casa común, como es la Red Eclesial Panamazónica, la REPAN, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMAM, la Red Eclesial del Gran Chaco y del Acuífero Guaraní, Red CHAC. Y se contribuyó al proceso sinodal de la Iglesia entera, sabiendo que el Espíritu va tejiendo la armonía. Un pueblo de Dios está experimentando la llamada de sentirse sujeto activo de la Iglesia. Como pueblo, parte de este pueblo, me siento sujeto activo de la Iglesia. Se tiene en cuenta mi reflexión, mi práctica de fe, mi voz, y así vamos sumando todos para realmente hacer de nuestra iglesia una iglesia más misionera. Hasta aquí esta memoria agradecida y proyectiva, que es bueno traerla a la mesa para poder ver o intuir cómo el Espíritu va haciendo posible este tejido sinodal. Hay un discurso del Papa Francisco, muy rico, que lo realizó en la apertura de la 70 Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana. Y dice así: caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia, repetido en reiteradas oportunidades y también por el aporte de la Comisión Teológica Internacional. La figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios. Caminar juntos es la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios. La condición para seguir al Señor Jesús y ser servidores de la vida en este tiempo herido, en un mundo roto, como muchas veces se escucha también decir. Unirnos, caminar juntos, apoyarnos, ayudarnos. Y esto me parece tan hermoso de parte del legado de Francisco. Aliento y paso sinodal revelan lo que somos y el dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones. Solo con este horizonte podemos renovar verdaderamente nuestra pastoral y adaptarla a la misión de la Iglesia en el mundo actual. Adaptarla a la misión de la Iglesia en este mundo actual. Solo así, dice Francisco, podremos hacer frente a las complejidades de este tiempo, agradecidos por el camino recorrido, memoria, y decididos a continuarlo con parresía, con valentía, con renovada fuerza del Espíritu que obra en cada uno de los que formamos este santo pueblo fiel de Dios. Aliento y paso sinodal. Aliento del Espíritu, pasos sinodales con la mirada puesta hacia adelante, sin anclarlos en un pasado que serena la inquietud frente a la incertidumbre de lo que viene y arriesgándonos a la novedad que el Espíritu quiere despertar en esta iglesia. Por cierto que la sinodalidad, caminar juntos, es un proceso de aprendizaje e inclusión.
es un modo de vivir, es un modo de actuar. Es una propuesta muy concreta para que la iglesia sea lo que debe ser. ¿Qué debe ser la iglesia? Una casa de puertas abiertas. Ensancha el espacio de tu tienda. Rezábamos en las asambleas continentales en preparación a nuestro aporte al sínodo. Ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos, las cuerdas, asegura tus estacas. Ensancha. La experiencia de lo vivido hasta ahora ciertamente que lo atestigua. Cuando me pongo a pensar en la sinodalidad, vienen en realidad dos imágenes. La imagen del telar y la imagen de una paleta de colores. Este camino sinodal se asemeja a un telar, en el que cada hebra hermosea la experiencia del tejido completo, sin las cuales sería imposible visualizar la belleza de los colores, su dibujo o la expresión de cada una de sus tramas en formas, tamaños y espesuras diferentes. Si ponemos la mirada en este telar, hay hebras diversas, hay unas blanquitas que son como, tienen mayor espesura, hacen un dibujo, el colorido hermosea la obra que será entregada, por cierto. Y también podemos decir que este camino sinodal se asemeja a una paleta de colores, en la que la variedad de sus gamas, en cuanto conjunto de colores, combinados armoniosamente, expresan una idea, un sentimiento, un valor, una obra artística que se vislumbra hacia el futuro y de la cual gozaremos, que nos hará bien a los ojos, al corazón. Creo que son dos imágenes, a mi parecer, muy elocuentes, al menos a mí me ayudan mucho. Por cierto que una, y vamos a salir un poquito, por cierto que en una y otra imagen, la mano artesana, la mano artista tiene nombre, Espíritu Santo. Él es el gran autor y protagonista de este caminar juntos. Así lo atestigua luego de un largo proceso de escucha y discernimiento no cerrado, el instrumentum laboris que acaban de entregar en nuestras manos. Con esa presentación, en una de sus páginas, va a decir con fuerza, el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. La sinodalidad, más que aportar una novedad conceptual, da operatividad a la eclesiología del pueblo de Dios. Es más, no es un evento el sínodo que vamos a vivir, no es un documento al que queremos llegar. Es más, como se dijo en la presentación del Instrumentum Laboris, en la rueda de prensa, en la sala estampa, es un proceso. El cardenal Grech lo dijo con mucha fuerza. Este camino es proceso, no es evento. La asamblea que vamos a vivir no es un evento, es proceso que requiere enfatizar las relaciones interculturales, abrazar y respetar las diferencias. Es un aprendizaje. Piensen que muchas veces las diferencias las vivimos como una amenaza y no como una riqueza. Las diferencias son una riqueza, porque para poder traer la diferencia como riqueza tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a entrar en el corazón de quien me está brindando eso que para mí es una diferencia igual a amenaza. Por cierto que en este caminar, la apertura al diálogo y teniendo como columna vertebral el arte de la escucha, nos desafía. Diálogo y arte de la escucha nos desafían. La sinodalidad no solo designa, como bien venía diciendo, acontecimientos puntuales en los que la Iglesia es convocada para orientar, para decidir, sino que implica este caminar
una serie de estructuras y procesos al servicio del discernimiento. Lo mismo a decir un estilo peculiar de vivir la vida y la misión de la Iglesia. Mi experiencia de participar en el Sínodo para la Amazonía, nunca había ido a un sínodo, por cierto, fue esa, la de intuir en esa asamblea, con la presencia de otras personas más allá del cuerpo obispos, de cómo el Espíritu va actuando y obrando en la escucha, en el discernimiento y en la búsqueda como familia, como pueblo del querer de Dios. Todos, la escucha que traemos a nuestras espaldas, yo no voy con el monopolio de mi palabra, soy portavoz de una escucha que se genera al pueblo amplio, grande de Dios. Algunos, nuestros pastores, allí reunidos en el contexto de la asamblea sinodal, en colaboración de quienes participamos, sean como expertos, peritos, auditores, etc. Y uno, la cabeza, el Papa, promoviendo, promulgando una exhortación que nos anima a caminar de acuerdo a lo que el Espíritu ha ido generando en el proceso de búsqueda compartida como hermanos. La sinodalidad ayuda, y esto es muy importante, quizás también ayer lo dijeron, por cierto, a que todos los bautizados sean sujetos activos de la misión evangelizadora, y a que el pueblo de Dios en camino se sienta peregrino, se sienta portavoz de un anuncio de buenas noticias que no puede retener. Y esto lo debemos vivir en una postura continua, dialógica, al servicio del mundo, de ese mundo que Francisco le decía a la Conferencia Episcopal Italiana, con su complejidad. Tenemos que dar respuesta a este mundo, no a uno que ya nos quedó a las espaldas, y en vista a una fraternidad universal. Fíjense cómo viene en cascada la reflexión, Fratelli Tutti, cómo nos ha ido trayendo a que la mirada hacia el futuro es de fraternidad universal. En la misión evangelizadora, los otros no son solo destinatarios, son también interlocutores, porque los discípulos misioneros se sitúan en una relación horizontal de comunión con todas las personas de buena voluntad en quienes actúa también el Espíritu. Por eso, el discernimiento es muy importante, porque actúa el Espíritu, pero hay que discernir juntos qué es lo que el Espíritu le está diciendo a la Iglesia. La sinodalidad lleva una misionariedad abierta a participación y a un intercambio realmente sin fronteras. Cuando nos ponemos a ver ahora todo lo que la Iglesia Universal, cómo la Iglesia, mejor dicho, universal, se ha movilizado en las distintas asambleas continentales, distintas culturas, distintos aportes, cómo han enriquecido este documento que tenemos realmente la obligación del corazón de leer, del Instrumentum Laboris, plagado de cuestionamientos, preguntas que nos ayudan a seguir reflexionando, orando, compartiendo con otros para aproximar en esta asamblea esa voz que, tamizada por el discernimiento comunitario, nos animará a este nuevo modo de ser, a este nuevo estilo de ser iglesia, más evangélica, más al estilo de Jesús. ¿Qué debemos, por cierto, asumir en esta andadura? Y aquí quisiera compartir con ustedes como algunos puntos, pero hay muchos más, muchísimos más. Que la sinodalidad es un elemento constitutivo de una iglesia en salida, en camino, en movimiento. Que la sinodalidad se vertebra en la Trinidad como dimensión esencial de su expresión. Que la sinodalidad nos enseña a deconstruir esa forma mentis adquirida en el tiempo que nos ha acostumbrado a caminar de una determinada manera, sin cuestionarnos, sin cargar de sentido, sin revisitar las palabras.
o que nos hemos acostumbrado a un estilo de estar por encima de esa pirámide no invertida justamente, donde vamos como en cascada, creyendo que tenemos una verdad y que debemos bajar hasta que llegue a los laicos, a los fieles, ¿no? Que la sinodalidad es un estilo de vida tejida por las hebras de la escucha, del aprendizaje continuo, de la hospitalidad, de la apertura, del cuidado. Es más, estamos llamados a la pastoral de la proximidad, esto lo ha dicho también Francisco en varias oportunidades, generar relaciones que se conviertan en hogar, tanto para quien participa en la iglesia activamente o para quien es invitado a participar. Hay gente que aún participando activamente en la iglesia no se siente en su hogar, porque se siente a lo mejor en algunos momentos no tratado buenamente, o siente que tiene que bajar excesivamente la cabeza, o siente que no puede hablar, que no tiene el turno para opinar. Si a veces quienes activamente participamos de la iglesia tenemos muchos de estos sentimientos, imagínense quién puede estar invitado a sumarse al santo pueblo fiel de Dios. Por otro lado, que la sinodalidad pone acento en la cultura del encuentro, convirtiéndola en una acción realizable y concreta. Lo del encuentro es realizable, debe ser concreto. Y la sinodalidad abre espacios de participación para enriquecer la propuesta de una iglesia en estado permanente de misión. Son bellísimas las palabras también del Papa Francisco para que todo esto se haga realidad. Y estas palabras nacen en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Y decía así Francisco: me encantan, son tan elocuentes, son tan palabras para orar. Pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Hace un momentito hablábamos de, disculpen, hace un momentito hablábamos de, bueno, a ver un segundito, disculpen que acá no sé, ay, se me trabó la máquina. Hace un momentito hablábamos de aliento, ¿no? Y por aquí viene esto, respirar con nuestro pueblo, con nuestra gente, la voluntad al Dios que nos llama, a la que Dios nos llama. Es una escucha compartida, no es una escucha propiedad privada, es compartida. Por lo tanto, vamos teniendo como esos puntos claves, esas palabras claves, protagonismo del espíritu, discernimiento, ese sentido de fe para respirar su voluntad, a la que Él quiere llevarnos. Nace, por cierto, la importancia en este tiempo, a la luz del Espíritu, de cultivar una espiritualidad sinodal. No hay sinodalidad sin espiritualidad sinodal. Y si el Espíritu es el gran protagonista, aún con más razón. La espiritualidad sinodal nos hace tener conciencia de la acción del Espíritu. Y esto es muy importante. Todo encuentro está marcado por la iniciativa divina. Es más, la iglesia discípula misionera atenta a los signos de los tiempos. En estos tiempos se siente invitada a cultivar una espiritualidad sinodal encarnada y mariana. La espiritualidad se forja en el encuentro íntimo con la persona de Jesús. La espiritualidad
está animada por el Espíritu que inspira nuestro caminar en libertad, que moviliza nuestra propia interioridad para querer caminar con otros. Tengo que querer caminar con otros. Caminar con otros no es forzado. Tengo que querer caminar con quien sé que es mi hermano, mi hermana. Con la gracia de Cristo en nuestras historias para forjar fraternidad. Por tanto, la espiritualidad no solo toca a mi persona. Yo no estoy buscando ser yo sola, Daniela, una mujer espiritualmente sinodal, sino a un cuerpo, a un pueblo. Expresa la conciencia del nosotros eclesial. Nos invita a pasar del yo individualista al nosotros eclesial, en la vida de comunión a imagen de la Trinidad. Es un éxodo interior, lo decía también la hermana Nadia Copa, presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, en la presentación del Instrumentum Laboris. Un éxodo interior. Evitar la concentración autorreferencial narcisista. Según el Instrumentum Laboris, al nombrarlo, los estoy entusiasmando para que lo leamos, por cierto, en su numeral 48 reza así: la comunión no es una reunión sociológica como miembros de un grupo identitario, sino que es ante todo un don del Dios Trino, y al mismo tiempo una tarea nunca agotada de construcción del nosotros del pueblo de Dios. ¡Qué hermoso! Y esto nació de la escucha de la Iglesia Universal, presente en cada uno de los continentes. La experiencia de sabernos habitados por el Espíritu nos lanza más allá de los propios análisis y reflexiones. Nos invita a superar esa tentación continua que tenemos todos los seres humanos al intimismo, a los fundamentalismos, a las ideologías que nos hacen disfrazar como querer de Dios cuestiones que no son más que búsqueda de intereses particulares. Hay 3 puntos claves ofrecidos como parte de este proceso y en relación a esto que estamos hablando, de esta espiritualidad sinodal que debemos forjar, porque el Espíritu es el gran protagonista, que nos ofrece la Secretaría General del Sínodo. Primero, la espiritualidad para la sinodalidad debe convertirse en un habitus ecclesiale, que es fuente de renovación y dinamismo para la vida, para la misión de la Iglesia. Es un modo de ser, de hacer Iglesia, habitus. Segundo, en la medida en que vivamos auténticamente el carácter sinodal de la Iglesia, esta se convierte en un testimonio de la llegada del reino. ¿Para quién llega el reino? Para todos los pueblos, donde todos tienen un hogar, una casa, una posada a la luz del buen samaritano, justicia, dignidad, reconciliación y paz, un lugar en la mesa larga de la vida. Y tercero, a través de nuestras prácticas espirituales, nuestra forma de vivir, la vida en el espíritu y los modos de relacionarnos con los demás se hacen efectivos y reales. Se convierten en una forma de vivir, en ese habitus, a través del cual expresamos nuestra fe y nos comprometemos con este mundo en el cual vivimos. Este mundo hay que verlo apreciativamente. Es el legado de un Dios que nos invita a peregrinarlo, a transitarlo, para brindarle una buena nueva de salvación. El Espíritu provoca en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, un movimiento imparable, propio de su acción generativa. El Espíritu no hace más que generar en cada uno de nosotros palabra de vida. Y aquí los invito a pensar en el vínculo estrecho entre sinodalidad y salida misionera. La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Así lo reza Evangelis Gaudium en el numeral 15. Sinodalidad y misión son dimensiones para activar
la renovación y la actualización eclesial. Al ser movimiento del espíritu, la sinodalidad se gesta desde la circularidad del ministerio de nuestros pastores, la participación y corresponsabilidad de los laicos, los impulsos provenientes de los dones carismáticos, el aporte de la vida consagrada, siempre en apertura y en diálogo. De allí que la sinodalidad está muy lejos de gestarse desde decisiones de oficina, de escritorio, de cúpulas. Es una participación comunitaria donde todos tenemos algo que aportar. El pueblo santo, fiel de Dios, habitado por la presencia del Espíritu, vive de su fe, se nutre de ella, la pone en práctica. Y la invitación, por tanto, pasa por abrazar una constante conversión a la espiritualidad de comunión. Dios mismo no nos encierra en la interioridad, en la intimidad de nuestras propias cosas y experiencias, sino que nos mueve, nos lanza a generar relaciones abiertas, respetuosas, comprometidas con el entorno. El Espíritu de Cristo resucitado es el que nos hace discípulos responsables, activos, en comunión con quienes, a través de sus dones ministeriales y carismáticos, ejercen una función específica en la edificación del único cuerpo de Cristo en el ejercicio de su misión. La Iglesia conjuga la dimensión personal, comunitaria y colegial. Por eso no hay que tener miedo, porque es un discernimiento circular, compartido, tamizado por la presencia del Espíritu, acompañado por nuestros pastores, por quien guía a la Iglesia, pero es el Espíritu el que está por debajo, en el medio y por delante. Me avisan, por favor, con el tiempo, ¿sí? Porque yo me entusiasmo. Y el Instrumentum Laboris 53 va a decir lo siguiente: lo que cada uno de los miembros de la comunidad cristiana están dispuestos a poner en común, partiendo de la irreductible originalidad de cada uno en virtud de su relación directa con Cristo en el bautismo y de su ser habitado por el Espíritu. Vuelvo a decirlo, cada uno de los que formamos la comunidad cristiana ponemos en común lo que el Espíritu genera en nosotros, desde la propia originalidad, en virtud de la gracia del bautismo y de ser habitados por el Espíritu. Todo esto es para la misión. Y al mismo tiempo se invita a cada persona a que asuma su propio carácter incompleto, es decir, la conciencia de que para llevar a cabo la misión todos somos necesarios, o dicho de otro modo, que la misión también tiene una dimensión constitutivamente sinodal. Esto es muy fuerte, muy importante. Todos somos necesarios en esta misión de la Iglesia. No solo la jerarquía, todos somos necesarios. Todos aportamos de nuestra irreductible originalidad lo que el bautismo y la gracia del Espíritu genera. Bajo este aspecto, salgo un momentito otra vez, bajo este aspecto podemos realizar como un elenco de algunos puntos relevantes. Primero, la escucha del Espíritu. El paso del Espíritu genera novedad. ¿Qué es lo que el Espíritu nos quiere decir? En el discernimiento comunitario podremos intuir lo que el Espíritu está diciendo. La construcción y comunión en el respeto a las diferencias. Debemos ser hoy profecía de comunión. Y esto tenemos que brindar, es la mejor profecía que podemos regalar a nuestra gente, a nuestro pueblo. El mejor testimonio. Diálogo común. Discernimiento comunitario. Ponernos recíprocamente a la escucha hasta generar ese consenso, esa búsqueda de la voluntad de Dios.
Este discernimiento necesita hacerse cada vez más comunitario, como la misma experiencia de fe. Y también aprender a tomar decisiones, respirando bajo ese aliento del Espíritu y ayudándonos en el discernimiento. Hoy más que nunca la Iglesia tiene que abrirse, tiene que dialogar con el mundo, y esto no es nuevo. Esto viene del Concilio Vaticano II, para que la Iglesia o la misión de la Iglesia no sea descontextualizada. Digo hoy más que nunca porque esta es praxis heredada, que crece en el tiempo para responder a cada época. ¿Cuál es esta época? ¿Qué nombre tiene esta época a la cual debemos darle respuesta? El Vaticano II nos enseñó a mirar la vida eclesial, social, desde una perspectiva más amplia. Y esto hay que traerlo, retomarlo, fortalecerlo, redimensionarlo. Todo forma parte de nuestro estatuto constitutivo y debe ser realizado en el marco de la reciprocidad e intercambio de dones. Desde este ángulo se evita pensar al diálogo como obligación. Habla que te escucho, o mejor te aconsejo, no hace falta que te escuche, te aconsejo. Sin que nada de la escucha del otro me movilice. Si la escucha al otro no me moviliza, no estoy escuchando. La escucha permite hospedar al otro, acogerlo en el propio círculo. Esto ya lo decía Francisco en Fratelli Tutti, en el numeral 48. El diálogo no se realiza desde una cátedra, desde un púlpito. El diálogo no solo acontece del centro a la periferia. La periferia también tiene palabra, y no solo una palabra para dar, muchas palabras. El diálogo genera un proceso participativo de búsqueda común, y la participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles somos llamados y estamos habilitados para poner los dones recibidos del Espíritu al servicio de los demás. El diálogo es Missio Dei, iniciativa divina de la que formamos y somos parte. Todo comenzó en un diálogo y tenemos que continuarlo como anunciadores de buena noticia, mensaje de vida, de libertad, lejos de opresiones, condenaciones, de exclusiones o marginaciones. De allí que este diálogo no solo sea intraeclesial, sino también con el mundo, con otras voces, con otros pensares. Y este es el mejor testimonio que estamos dando hoy, promover la unidad en la diferencia, en la diversidad. Y Francisco es profeta de esta proximidad. El diálogo ad intra de la Iglesia hace referencia a la estructura que todos deseamos, por cierto. El diálogo ad extra hace referencia al deseo de una iglesia en salida. Uno y otro deben equilibrarse, armonizarse. Las estructuras que tenemos existen para facilitar la comunión de sus miembros, para brindar un servicio evangelizador y no para obstruir o marginar. La sinodalidad invita a entrar en diálogo con todos. Es expresión de esta articulación dinámica, orgánica, de la participación diversificada de todos los miembros del pueblo de Dios, insisto, según los respectivos ministerios y carismas. Por ello, el concepto sinodalidad implica a todos los fieles. La categoría pueblo de Dios que se trae de Lumen Gentium 12 subraya esa igual dignidad de los miembros de la Iglesia en virtud del bautismo, como hice referencia. Nos asocia a Cristo, nos injerta en su cuerpo, nos capacita para el sacerdocio universal. Vamos haciendo camino, claro que sí. Y en todo camino hay marchas y contramarchas, hay tensiones, bien las conocemos, bien las sabemos, propias de quien sale de la sabida y conocida ruta. Cuando uno sale de la conocida ruta, se tensa, duda, se desequilibra, sufre.
Todo cambio conlleva tensiones y conflictos. Por ello, la necesidad continua del discernimiento en el espíritu. La invitación a la conversión implica un acto profundo, como dicen algunos, que reflexionan sobre el tema de autocrítica, contrición y enmienda. Una iglesia sinodal es iglesia del discernimiento, no lo olvidemos. La primera fase permitió en este proceso sinodal al pueblo de Dios comenzar a experimentar el gusto por el discernimiento mediante la práctica de un método que se nos propició, que es el método de la conversación en el espíritu. O a veces le decimos conversación espiritual. Escuchar atentamente la experiencia vivida por los demás. Cuando nos ponemos en esa sintonía, crecemos en el respeto mutuo y comenzamos a discernir los toques, las mociones, las luces del Espíritu Santo en la vida de los otros. Y a partir de esa escucha también en mi propia vida. De este modo empezamos a prestar atención al Espíritu, con el compromiso, con la esperanza de convertirnos en una iglesia cada vez más capaz de tomar decisiones proféticas, siempre como fruto de la guía del Espíritu. Hay un camino que debemos recorrer, y con esto quisiera ir como cerrando. A ver si lo puedo aquí expresar. Esta figura, esta imagen, la trae el Instrumentum Laboris. Muy linda, ¿no? A la vista. Lo que provee esta conversación en el espíritu, no sin él. Como dinámica de discernimiento en la iglesia sinodal. Y tiene estos pasos que después voy a compartir desde mi propia experiencia, lo que moviliza internamente. De preparación personal, confiándonos a Dios, conversando en la oración con Él, escuchando al Espíritu desde esta espiritualidad de comunión sinodal. Cada uno de nosotros prepara su propia aportación sobre la cuestión a la que estamos invitados a discernir. Se prepara, se ora, se invoca la presencia del único que nos va a llevar a buen término. No son mis ideas, es la acción del Espíritu que nos ayuda a entrar en su propio corazón y dinámica para intuir caminos. Todo proceso está acompañado por el silencio, por la oración y por la escucha de la palabra. Hasta llegar a esa ronda en la que tomo la palabra y escucho. Cada uno toma la palabra a partir de su propia experiencia, de lo que rezó, de lo que leyó, de lo que intuyó, a la luz del Espíritu. Y a la medida, así como aporta hablando, tomando la palabra, también escucha atentamente la contribución de mi hermano, porque por ahí también puede venir la luz del Espíritu. Y se da un nuevo paso, hacer espacio a los demás y al otro, el siempre discerniente. Cada uno comparte a partir de lo que han dicho los demás, aquello que me ha resonado, que me hizo eco, o lo que me provocó resistencia. Es como aquella pregunta, ¿no sentíamos que ardía algo en el corazón? ¿Qué arde en mi corazón cuando escucho, cuando me dejo afectar por la palabra de mi hermano? Para construir juntos esa tercera fase del método, esa tercera ronda, donde se abre el diálogo, pero antes aprendí a escuchar, aprendí a poner mi palabra, dialogamos juntos a partir de lo que ha surgido para discernir, recoger el fruto de esa conversación en el espíritu, reconocer intuiciones, convergencias, identificar las discordancias
qué bueno es ver esto, porque uno cree que todos tenemos que estar totalmente de acuerdo, uniformar el pensamiento. No, también hay discordancias, obstáculos, nuevas preguntas, dejar que surjan las voces proféticas. A veces no hacemos más que apagarlas, porque nos causa envidia o incomprensión de por dónde debemos caminar. Es importante que todos podamos sentirnos representados por ese discernimiento, ese resultado, ese consenso, que estaría girando en torno a esa pregunta: ¿a qué pasos nos llama el Espíritu a dar? Pero juntos, no solos, juntos, para agradecer la acción del Dios con nosotros. En torno a esta experiencia que me tocó participar acompañando 2 asambleas continentales, yo hice después la experiencia en otro ámbito, de la conversación en el espíritu. Pero me conmovió ver la unción con que se vivió ese momento. Me conmovió escuchar a los laicos decir: nunca había estado cara a cara con un obispo, hablando, aportando de lo que siento que quiero decir y no sé dónde ponerlo. Y me impactó escuchar a Monseñor Lozano, el ex secretario general del CELAN, recientemente acaba de finalizar su servicio, cuando dijo: si uno escucha que un laico me dice, nunca estuve cara a cara frente a un obispo, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Y por otro lado, en el contexto final de la Asamblea del Sínodo para la Amazonía, luego de muchos aportes y de la voz también que 35 mujeres pudimos sumar cuando la Iglesia iba avanzando en esa participación, también de promover la participación activa de las mujeres, ver al Papa girar su cabeza, hacer contacto visual con un grupo que nos habíamos sentado juntas, no sé por qué, y decir: les recojo el guante. El Papa escucha, el Papa se deja iluminar. Este es el camino que soñamos, que añoramos. Y por ahí tenemos que animarnos a avanzar juntos. ¿Solos? No. Con el Espíritu, sí, a su ritmo. Este es el gran desafío. Bueno, muchas gracias. Gracias por la paciencia.